Bien, muchachos, en el video anterior estuvimos trabajando lo que es la estructura de esta plantilla. Agregamos las sesiones que va a llevar la plantilla y el día de hoy vamos a la parte de modificación. Esa parte donde colocamos y modificamos cada una de las sesiones dependiendo del tipo de proyecto que vayamos a realizar. Así que vamos a empezar de una vez. Primero vamos a trabajar con lo que es el header, la cabecera. Y en esta ocasión yo quiero colocar lo que el header se quede fijo y que las demás sesiones vayan pasando por debajo de lo que es el header. Para ello me voy a dirigir al área de editar contenedor y en avanzado me voy a ir a la opción que dice posición. Aquí lo voy a poner fijo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, aparece oscuro, o mejor dicho, pasó por encima. Ok, para que el menú aparezca de nuevo y no quede por debajo de la imagen, vamos a dirigirnos ahí de CSS. O no, a lo que es ZIndex. Y aquí vamos a colocar el número 1. Aquí, si se dan cuenta, aunque se ve transparente, ya el menú lo tenemos por encima de la imagen. Ahora lo que vamos a hacer para arreglar esa situación, o podemos cambiarle el color a lo que es cada una de las páginas, al igual que el logo. O en caso de que ustedes lo quieran poner de fondo blanco, que es mi caso, yo simplemente vengo a estilo, me voy a lo que es el color y aquí lo pongo en blanco. Y ya con eso tenemos esta parte lista, como pueden observar. Puedo también ponerle un degradado en lo que es el área de borde para que se distinga un poco más, pero a mi entender, por lo que estoy viendo, ahí se nota bien. Ahora, si el color hubiera sido un poco más claro, ahí sí le pondría el degradado. Otra de las cosas que vamos a arreglar, ya que estamos por aquí, es la centralización de cada una de las partes. Para ello volvemos otra vez al área de avanzado y aquí vamos a utilizar esta opción. Y como pueden ver, ya ahí está centralizado. Voy a guardar los cambios y aquí voy a modificar lo que es los iconos y en el caso de la forma la voy a poner circular. Y otra de las cosas que le voy a cambiar es que voy a cambiarle los colores. Para ello me voy a estilo y aquí donde dice color, que debe ser color oficial, voy a poner color personalizado. Y en la opción que dice primer color, lo que vamos a hacer es que la vamos a quitarle la opacidad. Y en el segundo vamos a colocarle, vamos a volver aquí, ok, y vamos a colocarle este color, está por aquí. Usted puede colocar el color que usted decida o dejarlo como viene predeterminado. Aquí podemos jugar con lo que es los tamaños de los iconos. Vamos a dejarlo ahí. El relleno también, la distancia que va a tener uno del otro, los espacios por igual. Y puede agregarle también borde, como dice en esta parte de aquí. También podemos agregarle un efecto de animación, como por ejemplo que cuando pase el cursor se ponga de esa manera, que amplíe un poco. Lo puede ver ahí, se ve como latiendo. Usted le puede colocar esto de esta forma. Al igual que en el caso del menú, podemos cambiarle los colores cuando está normal, activo o en pausa. Aquí yo puedo cambiar el color. Vamos a ponerle en rojo. Y ahí cuando pasa el cursor, usted ve que cambia de color. Al igual que cuando está activo, vamos a ponerlo, vamos a ver cómo se ve en amarillo. Vamos a ponerlo. Bien. Ahí no se ve, no se nota tanto. Vamos a ponerlo aquí. Y ahí se notaría un poco más. ¿Qué más podemos cambiar aquí? Podemos cambiar lo que es el color. Vamos a
modificar esa parte. Esto es para crear como un color de fondo, pero realmente no es necesario en esta ocasión. Vamos a guardar los cambios y ya con eso tenemos esta parte lista, como pueden ver. Bien, ahora vamos a trabajar con lo que es la parte de el giro, como muchos le llaman. Para ello voy a utilizar esta herramienta que se llama navegación, y aquí voy a irme a lo que es esta sección, y en la sección vamos a cambiar la imagen. Voy a subir una imagen, vamos hacia allá, voy a utilizar esta imagen, la subimos y esta es la que voy a utilizar. Aquí vamos a hacer algunas cositas, como por ejemplo la posición de la imagen. Yo la quiero que sea centro-centro. En ajuste quiero que esté fijo para que cuando haga el scroll hacia abajo, como su nombre lo dice, la imagen se quede fijo, que no se repita y que me cubra todo el espacio de la pantalla. Si se dan cuenta, vamos a actualizar para mostrarles. Aquí me está cubriendo todo el espacio de la pantalla. Bien, vamos también a cambiar lo que es los títulos que vamos a utilizar. Para ello simplemente lo selecciono el título y aquí voy a colocar el título que va a llevar. Vamos a copiarlo, borramos pegamos y este sería el título. Esto lo voy a dejar en un H2. Vamos a lo que es el área de estilo. Aquí lo voy a dejar en color blanco, tipografía. Voy a utilizar la tipografía Ubuntu. Aquí la tenemos, la voy a utilizar de esta forma. Lo que es la transformación lo voy a poner en mayúscula. Y el tamaño lo voy a reducir a 61 píxeles. El peso vamos a dejarlo en normal, 400. Y por lo demás lo dejo como está predeterminado. Otra de las cosas, vamos a modificar este pequeño título también. Aquí lo copiamos. Y le hacemos lo mismo. En esta ocasión simplemente le voy a cambiar un poco el tamaño. Lo voy a dejar así. A la imagen me he dado cuenta como que se ven las letras no se ven muy bien. Me gustaría que resaltara más la letra. Para ello selecciono la sección, pero en esta ocasión me voy a ir a lo que es capa de fondo. Y aquí voy a agregar un color. Vamos a buscar un color un poquito más oscuro, pero vamos a hacerlo este azul. Voy a poner ahí. Perfecto. Y aquí puedo trabajar lo que es la opacidad. En este caso lo que voy a hacer es que voy a hacer que el color resalte un poco más para que las letras se destaquen más. Actualizo y esta parte la tenemos lista. Con lo relacionado a los botones, aquí simplemente sería cambiar el título y puedo colocar una URL que lo lleve a lo que es la página de contacto. Muy bien, aquí le voy a colocar el nombre de contáctanos y aquí voy a utilizar lo que es la URL de la página de contacto. Para ello lo que voy a hacer, me voy a ir a esta parte predeterminada, le doy a lo que es contacto y copio este link. Y aquí quito el code y lo pongo así, actualizo. Y ahora, cuando le dé a contacto, lo va a llevar directamente a la página de contacto, aunque esa página no está diseñada, pero simplemente para que entiendan el ejemplo. Este botón realmente lo voy a quitar, no está siendo
en este proyecto no es necesario tenerlo, con el de contacto suficiente. La configuración del botón de contacto, vamos a mostrársela. Tenemos por aquí, tenemos en lo que es ancho de borde, a 2 píxeles en cada uno, botón radio, 40 píxeles y relleno 17, 25, 15 y 25. En lo que es normal, en la opción de color tenemos un desenfoque, y en lo que es a pasar el cursor, la letra está en color azul y lo demás está en blanco. Esa es la configuración. Ya que hemos terminado esta parte, vamos a trabajar en esta. Aquí simplemente voy a traducir o a cambiar los títulos y el contenido. Bien, en esta opción voy a seleccionar aquí para que me habla el editor del encabezado. Aquí voy a colocar nombre, tenemos experiencia, y este lo voy a eliminar y vamos a modificar este. Ok, vamos a borrar esto por aquí y copiamos el nuevo contenido. En lo demás voy a seleccionarlo. Aquí voy a dejarlo como es un ejemplo, voy a dejar cada una de las descripciones. Esta sí voy a subir el porcentaje a la última. Vamos a subirlo a un 95% por ahí. Vamos a dejarlo en 92. Este lo voy a bajar a un 80. Vamos a hacerlo ahí, 80. Y lo demás lo voy a dejar igual. Guardo los cambios. Siempre recuerden guardar los cambios, muchachos, cada vez que modifiquen la sesión. Y ahora vamos a trabajar con lo que es el área de los servicios que ofrecemos. Bien, aquí selecciono la primera opción y pongo nuestro servicio. Vamos a trabajarlo un poco, esa parte. Tipografía, me dejo normal, pero sí voy a ampliar un poco. Aquí sí voy a poner un degradado en los bordes para que se diferencie de la parte de arriba. Vámonos en el área de edición de sesión. Nos dirigimos a estilo, bordes, y aquí en radio voy a colocarle un 3, y en color vamos aquí. Simplemente lo que voy a hacer es que voy a aclarar un poco, no mucho. Ahí se ve como muy exagerado. Vamos a ver cómo se ve en uno entonces. Vamos a ver. Vamos aquí a la opción de borroso y vamos a ponerlo en 3. Actualizo. Y ahora verificamos. Y ahí sí se ve ya la división. Que hay una división entre la sección de arriba y la sección de abajo. Bien, perfecto. Ya tenemos esto listo. Con lo relacionado a estas opciones podemos cambiar los iconos. Vamos a quitarlo. Vamos a buscar a ver si aparece uno de WordPress. Debe de aparecer, ok. Vamos a seleccionar este. Voy a utilizar este. Y voy a cambiar el nombre. Para ello selecciono aquí. Título. Cambiamos. La pequeña descripción la voy a dejar igual porque es simplemente un ejemplo. Y en el caso del botón, aquí simplemente lo que debemos de agregar es la URL donde lo va a llevar a esa página que habla solamente de diseño de página web. En los siguientes casos, déjame ver si aparece uno que tiene que ver con tiendas. Vamos a ver. Vamos a buscar uno, ¿verdad?, que asimile esa parte de tienda. O de código, vamos a ver. Ok, puedo utilizar este. Sí, este.
Y en el título vamos a cambiar el nombre. Ponemos por aquí. Y ahí lo tenemos. Lo demás lo dejamos por ejemplo, pero ya ustedes saben que si lo quieren cambiar, simplemente se van a título y en esta opción lo modifican. Y si quieren agregarle un link al botón, lo hacen desde el área de botón y lo hacen. Ya por último vamos a modificar este. En este caso vamos a utilizar este carrito, haciendo ilusión a que se diseñan tiendas online. A copiar el título, estamos desde aquí y ahí lo colocamos y le damos a guardar. Y ya con eso tenemos listo el área de servicio. Ahora vamos a trabajar lo que se llama donación. Bien, aquí vamos a seleccionar el título y vamos a colocar el título que va a llevar. Vamos a centralizarlo y vamos a ponerlo un poco más grande. Vamos a ponerlo ahí. Y aquí podemos agregar una pequeña descripción. Con el botón, eso es lo mismo, cambiamos el título. Y le ponemos también lo que es la URL, que lo lleve al área. Vamos a centralizar el botón, lo voy a dejar de esta forma y lo voy a dar a guardar los cambios. En lo relacionado a los colaboradores, aquí usted puede cambiar la imagen de cada uno de ellos con respecto a lo que son las redes sociales. También usted puede aquí cambiar el nombre, qué ocupación tiene la empresa y poder colocar una pequeña descripción en lo relacionado a la persona. Puede agregar otra imagen también. También aquí con lo de las redes sociales, en cada una de ellos usted puede colocar la URL de cada uno de ellos, de las redes sociales de cada uno de ellos, o dejarlo así como viene predeterminado. Ya es decisión de cada quien en ese aspecto. Ya con lo que es relacionado a esta parte del área de contacto, aquí simplemente colocamos la dirección donde está ubicada la empresa. Los emails también lo trabajamos desde aquí, al igual que los números de teléfono. Simplemente lo modificamos en esta parte. Podemos cambiarlo y tener los números de teléfono reales que van. Aquí podemos también, aunque se repite algunas cosas de aquí, pero también podemos cambiar. Aquí podemos colocar una imagen que tenga que ver. Yo voy a poner este logo, pero usted puede poner también el logotipo de su empresa y la parte del copy también usted lo puede modificar y agregar el que así usted por igual esta lista que le podemos cambiar el nombre y adecuarla a cada una de las opciones que queremos que salgan aquí, como por ejemplo yo puedo poner contacto y agregarle la URL de la página de contacto y así puedo hacer con cada una de estas opciones. Ya por último vamos a agregarle algunos efectos de movimiento para que se vea mucho mejor la plantilla. Vamos a comenzar por aquí, vamos a avanzado y en efecto flotante, aquí no, aquí en efecto de movimiento vamos a ir colocando algunos de ellos. Vamos a empezar por ahí. Ok. Esta parte también vamos a colocarle. Vámonos por aquí, efecto de movimiento. Vamos a ver. Vamos a ver este. Ok, venga desde aquí. Este lo podemos manejar también por aquí. Ok, guardamos. Esta estructura también la podemos cambiar. Por acá así.
esto lo dejamos igual y esta parte por igual y lo demás. Y ahora simplemente vamos a previsualizar y vamos a ver cómo se ve todo. Muy bien. Y bien, muchachos, el día de hoy, como pudieron observar, estuvimos modificando lo que es la plantilla que acabamos de crear. Ya vieron lo fácil que es de modificar y espero que le haya servido de mucha ayuda. Como pueden ver, no es necesario para crear una página web tener lo que es la versión Pro de Elementor. Con el plugin de la versión gratis de Elementor y otros plugins que en este caso utilizamos Happy Elementor, pudimos construir esta plantilla. Ya las demás páginas, con lo que ustedes han aprendido del video anterior y de este video, ustedes pueden ir creándola a su gusto y ya tendría una página completa, la cual puede ofrecer a sus clientes o para ustedes mismos para su proyecto personal. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Espero que este contenido le haga servir de mucha ayuda a aquellas personas que están empezando y no sepan cómo empezar ni tengan los recursos para hacerlo. Ya saben que con estos dos plugins en su versión gratis podemos crear este tipo de plantilla sin ningún inconveniente. Así que nada, como siempre, cualquier pregunta que tengan, déjenmela saber en la caja de comentarios. Siempre estoy atento a cada uno de ellos. Y agradecerle como siempre a aquellas personas que están apoyando este nuevo proyecto. Muchísimas gracias. Si usted todavía no está suscrito, suscríbase, active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subimos un video a este canal. Y por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.